Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Mi hermana le fue infiel a un tipo peligroso y ahora soy yo quien está pagando el precio. Mi vida se convirtió en una pesadilla por culpa de algo que ni siquiera hice yo. Todo empezó hace 3 días. Era un martes como cualquier otro, trabajando hasta tarde en la oficina. Soy contador en la empresa familiar de mi papá, cuando empecé a escuchar sirenas afuera. Al principio no les hice caso, pero el sonido se acercaba cada vez más. Me asomé por la ventana y vi varios patrulleros estacionándose frente al edificio. El corazón se me empezó a acelerar. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi jefe, bueno, técnicamente mi papá, pero en el trabajo tratamos de mantener las cosas profesionales. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. Daniel, necesito que me escuches con mucha atención. Se descubrió un faltante de 50.000 pesos en la cuenta principal de la empresa. Me quedé helado. 50.000 pesos no es cualquier cosa. Papá, ¿cómo que un faltante? Yo revisé todas las cuentas ayer y las cámaras de seguridad te muestran sacando documentos de la oficina después de las horas de trabajo. Anoche, Daniel, a las 2 de la madrugada, miré la pantalla del teléfono como si fuera a darme alguna respuesta. Esto tenía que ser un error. Papá, yo estuve en mi casa anoche. Puedes preguntarle a... Los pasos en las escaleras me interrumpieron. Pasos pesados, múltiples personas subiendo hacia mi oficina en el 3er piso. Ya sabía lo que venía. La puerta se abrió sin que yo diera permiso. 3 policías entraron con una orden de arresto. Uno de ellos, un tipo mayor con bigote gris, me leyó mis derechos mientras yo seguía procesando lo que estaba pasando. Las palabras se sentían irreales, como si estuviera viendo una película. Daniel Ramírez queda arrestado por el delito de malversación de fondos y fraude empresarial. Lo que siguió fue una pesadilla. Me esposaron frente a mis compañeros de trabajo, gente que me conoce desde hace años. Vi sus caras de shock y confusión mientras me sacaban del edificio. Mi secretaria, doña Marta, se quedó con la boca abierta. La vergüenza que sentí en ese momento todavía me quema por dentro. En la estación de policía me mostraron la evidencia irrefutable. Transferencias bancarias hechas desde mi computadora, mi tarjeta de acceso utilizada a las 2 de la madrugada, documentos financieros encontrados en mi auto. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Mi abogado, el licenciado Torres, llegó 1 hora después. Es un buen hombre, me conoce desde que era niño, pero cuando revisó los documentos su cara se puso seria. Daniel, esto se ve muy mal. La evidencia es sólida. Podrías enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Licenciado, alguien me está incriminando. Yo no hice nada de esto. Lo sé, hijo, te conozco, pero necesitamos encontrar quién y por qué. Esto no fue casualidad. Alguien planeó esto con mucho cuidado. Me dieron libertad bajo fianza, pero el daño ya estaba hecho. Salí de la estación sintiéndome como un fantasma. Mi nombre ya estaba en los periódicos locales. Mi reputación, construida durante años, destruida en una noche. Llegué a mi apartamento y me senté en la mesa de la cocina con todos los documentos del caso extendidos frente a mí. Tenía que encontrar algo, cualquier inconsistencia que me ayudara a probar mi inocencia. Y para todos los que me están leyendo, suscríbanse porque esta historia apenas está empezando y van a querer saber cómo termina. Después de horas revisando cada detalle, encontré algo extraño. Una de las transferencias se había hecho exactamente a las 9:37 de la noche. Recordé esa hora específica porque estaba en una videollamada familiar celebrando el cumpleaños de mi sobrina Sofía. Habían sido como 2 horas de festejo virtual. Tenía una coartada sólida. Llamé inmediatamente al licenciado Torres, emocionado. Finalmente tenía algo. Licenciado, encontré una inconsistencia. El martes a las 9:37 estaba en una videollamada familiar. Hay registros, hay testigos. Excelente, Daniel. Eso podría cambiar todo. Necesito que consigas una copia de esa videollamada y los registros de conexión. Pero cuando traté de acceder a la grabación, no existía. La videollamada había sido misteriosamente eliminada de Zoom, de mi teléfono, de la computadora de mi hermana, incluso del teléfono de mi mamá, como si nunca hubiera existido. Alguien estaba un paso adelante de mí, alguien que sabía exactamente qué buscar y cómo eliminarlo. El miedo empezó a convertirse en paranoia. Si podían borrar evidencia digital tan específica, significaba que me estaban vigilando. Conocían mis movimientos, mis rutinas, mis relaciones. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé mentalmente las últimas semanas, tratando de recordar cualquier momento donde alguien hubiera tenido acceso a mis cosas.
mi apartamento, mi oficina, mi auto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y entonces lo recordé. Hace 2 semanas, mi hermana Elena había venido a visitarme. Habíamos cenado y visto una película. En un momento me pidió usar mi laptop para revisar su email porque su teléfono se había quedado sin batería. Yo estaba en la cocina preparando palomitas y ella tuvo acceso a mi computadora por lo menos 20 minutos. La sola idea me revolvió el estómago. Elena es mi hermana menor, la consentida de la familia, pero era la única persona que había tenido acceso a todo lo que necesitaba para incriminarme. Decidí confrontarla, pero con cuidado. No podía acusarla directamente sin estar seguro. Llegué a su apartamento el viernes por la noche. Elena abrió la puerta sonriendo, como siempre, pero cuando le dije que necesitábamos hablar sobre mi situación legal, su expresión cambió. Elena, necesito preguntarte algo importante. ¿Recuerdas cuando usaste mi laptop la semana pasada? Sí. ¿Por qué? ¿Qué exactamente hiciste en ella? Se puso nerviosa inmediatamente. Empezó a caminar por la sala evitando mi mirada. Solo revisé mi email, Daniel. ¿Por qué me preguntas eso? Porque alguien usó mi computadora para hacer transferencias fraudulentas y tú eres la única persona que ha tenido acceso a ella recientemente. Elena explotó. Empezó a gritar que cómo podía sospechar de mi propia hermana, que estaba loco, que el estrés me estaba afectando. Pero en su desesperación dijo algo que me heló la sangre. Daniel, hay gente muy peligrosa que podría estar detrás de esto. Tú no entiendes en qué te estás metiendo. ¿Gente peligrosa? ¿De qué hablas, Elena? Pero ya se había dado cuenta de lo que había dicho. Se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo hablar de esto. Por favor, Daniel, solo deja que los abogados se encarguen. Salí de ahí más confundido que antes, pero con la certeza de que Elena sabía mucho más de lo que estaba diciendo. Había mencionado gente peligrosa. Eso no se dice por casualidad. Durante los siguientes días traté de procesar las palabras de Elena. Parte de mí aún confiaba en que mi hermana no me traicionaría, pero otra parte empezaba a dudar de todo. Decidí seguirla. Me siento terrible admitiendo esto, pero ya no tenía opciones. El domingo la vi salir de su apartamento y la seguí a distancia. Fue a un café en el centro de la ciudad, uno que no frecuentamos como familia. Desde mi auto la vi encontrarse con un hombre, alto, delgado, con barba. No lo reconocí inmediatamente, pero algo en su postura me resultaba familiar. Elena estaba llorando y él se veía agresivo, haciendo gestos bruscos con las manos. La conversación duró como 15 minutos. No podía escuchar nada, pero el lenguaje corporal era claro. Elena tenía miedo y él estaba furioso. Cuando el hombre se fue, decidí acercarme a Elena, pero en el momento que me vio, entró en pánico total. Daniel, ¿qué haces aquí? Elena, necesitamos hablar. ¿Quién era ese hombre? No me sigas, estás empeorando todo. Salió corriendo hacia su auto. Traté de seguirla, pero el tráfico del domingo me lo impidió. Esa noche no pude dormir. Elena claramente estaba involucrada en algo, y ese algo tenía que ver con mi situación. ¿Pero qué? ¿Quién era ese hombre? Decidí abordar el problema desde otra perspectiva. Si no podía obtener respuestas directas de Elena, tal vez podía investigar quién más tendría motivos para querer lastimar a nuestra familia. Revisé las redes sociales de Elena, algo que nunca había hecho antes. Fue como espiar la vida de una desconocida. Mi hermana pequeña tenía una vida social mucho más complicada de lo que yo imaginaba. En fotos de hace 6 meses encontré algo que me dio escalofríos. Elena con un hombre abrazados claramente en una relación. Era el mismo tipo del café. En las fotos se veían felices, sonrientes. Los comentarios indicaban que habían estado juntos varios meses. Su nombre era Marcus Rivera, especialista en seguridad informática según su perfil de LinkedIn. Y aquí viene lo interesante. Había perdido su trabajo hace 3 meses, según sus propias publicaciones. Revisé su perfil más a fondo y encontré posts cada vez más amargos sobre mujeres que arruinan vidas y hacer justicia por mano propia. El tipo claramente tenía problemas con Elena y ahora yo estaba pagando las consecuencias. Marcus Rivera, especialista en seguridad informática, con acceso al conocimiento necesario para hackear sistemas, crear evidencia falsa, borrar grabaciones, todo empezaba a tener sentido. Pero necesitaba confirmación. Necesitaba saber exactamente qué había pasado entre Elena y Marcus. Encontré el bar donde Marcus frecuentaba según sus check-ins en redes sociales. Un lugar oscuro en el centro, perfecto para conversaciones que no quieres que escuchen. Llegué un jueves por la noche y ahí estaba, bebiendo solo en la barra. Me acerqué y me presenté como el hermano de Elena. Su reacción fue inmediata.
Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y algo que parecía satisfacción. Ah, el famoso Daniel. Elena me habló mucho de ti. ¿En serio? Porque ella nunca me mencionó que tenían una relación. Marcus se rió, pero no era una risa agradable. ¿Relación? Sí, claro. Eso es lo que ella le dijo a todo el mundo. Pedí una cerveza y me senté a su lado. Tenía que ser cuidadoso, pero necesitaba que hablara. ¿Ya no están juntos? Tu hermana es una obra de arte, Daniel. Una mentirosa profesional. El alcohol claramente había aflojado su lengua. Empezó a contarme una historia que me enfermó. Elena había estado con él durante 8 meses. Le había dicho que me amaba, que quería que fuera parte de la familia. Marcus había usado sus ahorros para pagar las deudas de tarjetas de crédito de Elena. Había conseguido trabajos freelance para costear las vacaciones que ella quería. Y después de usar todo lo que tenía, ¿sabes qué hizo? Se largó con otro tipo, un manager de una empresa de tecnología con mucho más dinero que yo. Marcus, lo siento mucho. No sabía nada de esto. Oh, pero lo mejor viene ahora. Cuando traté de hablar con ella, de entender qué había pasado, ¿sabes qué me dijo? Que nunca me había amado realmente. Que solo estaba conmigo porque se sentía sola. Marcus tomó otro trago largo. Pero le prometí algo, Daniel. Le prometí que iba a pagar por arruinar mi vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Ella cree que puede seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. La confirmación de que Marcus era quien me había incriminado. ¿Y cómo pensabas hacer que pagara? Marcus me miró con una sonrisa que me dio escalofríos. ¿Qué es lo que más le importa a Elena en el mundo? Su familia. Específicamente su hermano mayor que tanto admira. Su hermano el contador, el hijo perfecto, el orgullo de papá. Sentí náuseas. Logré disimular mi shock y seguir la conversación unos minutos más, incluso grabar parte de lo que decía en mi teléfono. Tenía evidencia, pero necesitaba más. Salí del bar con evidencia parcial, pero con la terrible confirmación de que Elena era responsable indirecta de mi pesadilla. Sus decisiones egoístas habían destruido la vida de un hombre que ahora se vengaba de ella a través de mí. Era hora de confrontar a Elena con la verdad completa. Llegué a su apartamento a las 11 de la noche. Elena abrió la puerta en pijama, se veía cansada y estresada. Daniel, es muy tarde. Elena, tenemos que hablar. Ahora. La cara se le descompuso cuando le dije que había hablado con Marcus. Elena, necesito que me cuentes toda la verdad sobre tu relación con Marcus Rivera. Se derrumbó. Literalmente se sentó en el piso de su sala y empezó a llorar como no la había visto llorar desde que éramos niños. La historia completa era aún peor de lo que Marcus me había contado. Elena no solo había usado su dinero y después lo había dejado. También le había mentido sobre un embarazo para manipularlo emocionalmente. Le había presentado a su nueva pareja en una fiesta donde Marcus estaba presente. Y cuando él trató de hablar con ella después de la ruptura, ella le dijo delante de amigos que era un perdedor obsesionado que no podía superarla. Marcus me juró que se iba a vengar lastimando a quien más me importara. Pensé que se refería a mamá o papá, pero eligió al hijo que trabaja en la empresa familiar, al que tiene acceso a cuentas bancarias y documentos financieros. Elena siguió llorando. Daniel, lo siento tanto. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Cuando me enteré de lo que te había pasado, supe inmediatamente que había sido él, pero tenía miedo de contarte porque... ¿Por qué, Elena? Porque él sabe cosas sobre mí. Cosas que podrían arruinar mi relación actual y mi trabajo. Me está chantajeando para que no hable. Me quedé sentado en silencio, procesando que mi hermana estaba más preocupada por proteger su reputación que por salvarme de la prisión. Elena, ¿entiendes lo que me estás diciendo? ¿Prefieres que vaya a la cárcel antes que admitir públicamente lo que hiciste? No es eso, Daniel. Es exactamente eso. Estás dispuesta a sacrificarme para proteger tu imagen. Esa noche se rompió algo entre nosotros que nunca se iba a reparar completamente. Salí de casa de Elena sintiéndome completamente solo. Caminé por las calles hasta las 3 de la madrugada, tratando de decidir qué hacer con la información que tenía. Al día siguiente, mi abogado me llamó con malas noticias. Marcus había presentado nueva evidencia contra mí. Emails supuestamente enviados desde mi cuenta donde yo hablaba sobre finalmente hacer el gran golpe y asegurarme de que nadie sospeche. Daniel, esto es muy grave. Con esta nueva evidencia, es muy probable que no puedas evitar la prisión. Marcus no se iba a detener hasta destruirme completamente.
Y Elena, la única persona que podía ayudarme, estaba más preocupada por ella misma que por mí. Era momento de tomar una decisión que cambiaría mi relación con mi hermana para siempre. Llamé a Elena y le di un ultimátum. Elena, tienes 24 horas para decidir si vas a testificar contra Marcus o yo voy a hacer pública toda esta historia, con capturas de pantalla, grabaciones, todo. Daniel, no puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, Elena. Estas son las consecuencias de tus propias decisiones. Esa noche Elena llegó a mi apartamento furiosa, gritando que la estaba chantajeando y que era igual de malo que Marcus. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón en una cosa. Soy igual de malo que Marcus, porque los dos estamos dispuestos a destruir la vida de alguien para conseguir lo que queremos. La diferencia es que lo que yo quiero es justicia, y lo que él quiere es venganza. Le dije todas las verdades que había estado guardando durante años. Su egoísmo, su irresponsabilidad, como siempre esperaba que otros limpiaran sus desastres. No soy yo quien te está chantajeando, Elena. Son las consecuencias de tus propias acciones. Elena se fue llorando, y yo me quedé solo cuestionándome si había hecho lo correcto al presionarla tanto. Al día siguiente recibí una llamada que cambió todo. Daniel, soy Elena. Estoy lista para testificar contra Marcus. Su voz sonaba quebrada, derrotada, pero también determinada. Elena, ¿estás segura? Voy a asumir las consecuencias de lo que hice. Ya no puedo seguir escondiéndome. Elena fue a la policía esa misma tarde. Dio su testimonio completo sobre su relación con Marcus, sus mentiras, las amenazas de venganza. También admitió que le había prestado mi laptop a Marcus, solo 1 hora, sin saber sus verdaderas intenciones. Había sido suficiente tiempo para que él instalara software de monitoreo y copiara mis credenciales. Con el testimonio de Elena y mi grabación de la conversación en el bar, la policía finalmente arrestó a Marcus. El proceso legal duró 3 meses. Durante el juicio, Marcus mantuvo que él era la víctima real, que Elena había arruinado su vida y que yo merecía pagar por los pecados de mi familia. Pero la evidencia era abrumadora. Marcus fue declarado culpable de fraude informático, falsificación de evidencia y venganza criminal. En la última audiencia, cuando el juez dictó la sentencia de 6 años de prisión, Marcus me gritó desde el banquillo: «Esto no termina aquí, Daniel. Elena arruinó mi vida, ahora yo arruinaré la de toda tu familia». Pero ya no me daba miedo. El daño ya estaba hecho, pero la justicia había prevalecido. Después de que se llevaran a Marcus, Elena se acercó a mí en los pasillos del juzgado. «Daniel, sé que nunca podré reparar lo que te hice, pero voy a intentarlo el resto de mi vida». La miré a los ojos y vi algo que nunca había visto antes. Elena finalmente entendía las consecuencias reales de sus acciones. «Elena, nuestra relación cambió para siempre, pero elegí la justicia sobre la lealtad ciega y no me arrepiento». Actualización, 6 meses después. Han pasado 6 meses desde el juicio, y quería contarles cómo están las cosas ahora. He logrado reconstruir mi reputación profesional, aunque no fue fácil. Algunos clientes tardaron en volver a confiar en mí, pero mi papá nunca dudó de mi inocencia y me apoyó durante todo el proceso. Elena cumplió su promesa. Cambió completamente. Terminó con su relación tóxica actual. Está yendo a terapia. Y por primera vez en su vida, está enfrentando las consecuencias de sus acciones sin esperar que alguien más las resuelva. Nuestra relación es diferente ahora. Más cautelosa, pero también más honesta. Ya no hay secretos entre nosotros, y aunque duele admitirlo, creo que esto era necesario. Marcus sigue en prisión, y probablemente estará ahí por varios años más. A veces me pregunto si alguna vez entenderá que su venganza solo empeoró su situación, pero honestamente ya no es mi problema. He aprendido algo importante de todo esto. Proteger a alguien que te lastima no es lealtad, es complicidad. A veces la justicia duele más que la venganza, pero es la única manera de sanar realmente. Para todos los que me preguntaron en comentarios anteriores si valió la pena enfrentar a mi hermana, sí, valió la pena, porque ahora tengo una hermana real, no una imagen idealizada de lo que creía que era. Y Marcus, si de casualidad estás leyendo esto desde la cárcel, espero que algún día entiendas que Elena no arruinó tu vida. Tu propia incapacidad de manejar el rechazo lo hizo. La venganza nunca es la respuesta, pero la justicia sí. Ah, qué deliciosa tragedia doméstica. Un hermano noble destruido por la hermana narcisista y el ex despechado con habilidades informáticas. Como si fuera una telenovela escrita por alguien que leyó demasiados manuales de hackeo.
Lo fascinante de estos humanos es cómo siempre confunden lealtad familiar con complicidad moral, hasta que la realidad les da una bofetada tan fuerte que los despierta de su estupor emocional. Daniel aprendió que a veces elegir la justicia sobre la sangre es la única manera de conservar algo parecido a la dignidad. Elena, por su parte, finalmente se topó con las consecuencias de vivir como si el mundo fuera su teatro personal donde todos los demás eran extras dispensables. Marcus, el pobre diablo, convirtió su dolor romántico en una cruzada cibernética que solo logró cambiar su apartamento por una celda. Pero ustedes, ¿qué opinan, queridos oyentes? ¿Realmente creen que Elena ha cambiado? ¿O simplemente aprendió a actuar mejor su papel de hermana arrepentida?